decir, pero ¿por qué? ¿Y por qué soy hijo de pastor? ¿Por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué tengo que hacer lo otro? ¿Por qué tengo que ir a la iglesia? Y tantas cosas, y dentro de mi corazón dije, no más, yo no elijo esto, yo elijo otro rollo. Lo que menos quiero es cantar, predicar, y quiero estar pues con mis amigos. Pero mis padres, que Dios los bendiga, siempre decían, no, tú eres un siervo de Dios, tú eres un adorador, tú le vas a servir a Dios vivo. Y ellos nunca se cansaron, ellos nunca se cansaban. Entonces cada vez que yo estaba hundido en el pecado, yo me recordaba de las palabras de mis padres. Por eso, papás que están aquí, no pierdan la fe, no se olviden que Dios está haciendo una obra en sus hijos. No pierdan de vista eso, porque Dios tiene algo grande para ellos. ¿Cuántos dicen amén? ¡Aleluya! Hoy entiendo que mis padres hicieron un trabajo muy lindo desde pequeños con nosotros, y cuando ya estábamos ahí, en esos momentos difíciles, pues el Espíritu Santo siempre tocaba mi corazón, siempre redarguía mi vida, pero cada vez yo me hundía más y más y más en el pecado, hasta llegar al punto, yo le estoy resumiendo, algunos años que estuve lejos de Dios, hasta que llegué al punto de tener amigos que empezaban a hacer cosas muy, muy fuertes, y yo iba en ese camino, en ese rumbo. Yo estoy seguro que iba directo, no sé si a estar en esta vida o más o no, pero hacía cosas muy fuertes, muy, muy delicadas, y Dios tuvo misericordia. ¿Sabe qué es lo lindo? Que el Señor siempre, siempre, aun cuando yo estaba pecando, aun cuando estaba hundido en tantas cosas, en tantos vicios, Dios no se avergonzaba de mí. Dios siempre estaba ahí presente. Dios ahí me abrazaba. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y nunca olvido que una madrugada pues me dejaron ahí los amigos tirados, abandonados en un lugar de pecado, y yo me levanto. Yo siempre viajaba a San Marcos con el objetivo de robarles a mis papás. Mientras que ellos estaban predicando en la iglesia, yo entraba a escondidas y pues les tomaba dinero, y luego salía a pecar. Años después me entero que mi mamá era la que me dejaba el dinero por ahí. Años después me entero que mi mamá decía, ya va a venir Josh a robarnos, le voy a dejar estos quetzales. Según yo, no, nadie se daba cuenta, y tantas cosas, pero esa madrugada, oigan papás, hay cosas que marcan la vida de un hijo para siempre. Hay acciones que marcan a un hijo para siempre. Nunca olvido esa madrugada, nunca la voy a olvidar. Cada vez que veo a mi papá, cada vez que tengo la oportunidad de compartir con él, siempre llevo en mi corazón esa marca, esa madrugada. Yo regresando a San Marcos, en un estado de pecado, yo regresando a San Marcos, pensando que le iba a decir a mi papá esto y lo otro, yo elijo esta vida, yo quiero hacer esto y de todo. O hasta pensé que mi papá me iba a sacar de la casa, o no sé. Pero nunca olvidé y nunca olvido que toco la puerta y sale el pastor y me mira de pies a cabeza. Nunca olvido esa mirada. Y se sonríe. Y veo a mi papá diciéndome con este ánimo que le voy a decir, mira de pies a cabeza, y me dice, ¿cómo está el siervo de Dios? ¿Cómo está el adorador que va a ir por las naciones? Y me dio un beso, y no me dijo nada, y se entró, y yo me quedé ahí en la puerta, y mis ojos empezaron a llenar de lágrimas. El Espíritu Santo empezó a trabajar en mí. Yo me encerré todo ese día
conocí a Dios, conocí el perdón de Dios, sentía que Dios estaba conmigo en esa madrugada, sentía que le había defraudado tanto, y tuve una plática con el Espíritu Santo, tuve una plática con mi Señor, y yo me recuerdo que con el teclado que tenía en mi cuarto, no sé si estará encendido esto, bueno, ahí los músicos lo dejan todo programado para que uno no toque. Pero me recuerdo que yo estaba ahí en el piano y lloraba y le pedía perdón al Señor, y ese día me reconcilié con el Señor. Ese día le pedí perdón, ese día sentí como el perdón de Dios me abrazó, y fui a la iglesia, fui a la congregación a hacerlo público, y lo hice en medio de una reunión cuando mi pastor decía: alguien se quiere reconciliar con el Señor, y lo hice público. Y cuando levanto mi mano, pues muchos hermanos de la iglesia se pusieron muy contentos, me empezaron a abrazar, me empezaron a dar palabras de parte de Dios, y ahí empieza una historia pues muy emocionante, en la cual hoy estamos viviendo. Nunca olvido tanta palabra profética que me empezaron a dar mis padres, mucha gente en la congregación, y empecé a enamorarme de Dios como nunca antes. Empecé a servir al Señor con toda mi fuerza. Me recuerdo que yo me enamoré de Dios de una manera tan sobrenatural. Antes yo me burlaba de los que danzaban. Para mí eso era así como: ay, Dios mío, qué bajo han caído. Decía: nunca voy a hacer el ridículo. Pero cuando el Señor me perdona y llego a la congregación, me enamoré de alabar a Dios con júbilo. Yo fui el primero que estaba danzando, que estaba adorando al Señor. Y aquello que tal vez aborrecí por un tiempo, lo empecé a amar. Le pedí perdón al Señor todos los días y le decía: Señor, perdóname de lo que me estaba perdiendo. Y empezamos a servir al Señor en la congregación. Me recuerdo que los hermanos líderes en ese tiempo pues me empezaron a agarrar así como el mandadero, pero así bien especial. Decían: a ver, Dios, carga las bocinas ahí con los jóvenes y nos vamos a ir al parque. Y yo estaba tan enamorado del Señor. Cada domingo después de las reuniones de la mañana nos íbamos al parque, íbamos a ministrar al Señor, y no había nadie, como unos 3, 4 bolitos ahí que se asomaban los domingos. Pero ahí empezábamos a ministrar. Y me recuerdo que llegaban hombres de Dios y me decían: Dios, prepárate, porque Dios te va a llevar a las naciones. Y decía: amén. Yo lo creía todo. Yo no sé cuántos le creen a Dios aquí. Y como niño yo le decía: Señor, yo creo. Y me empezaron a decir mis padres y muchos hombres de Dios: escribe canciones, porque Dios te va a levantar, porque Dios va a usar esas canciones para traer restauración a muchos jóvenes. Y me recuerdo que mi primer canción que escribí, le puse como título: Yo creo. Y dije: Señor, yo te voy a creer, yo creo que tú me levantarás. Porque el enemigo me ponía pensamientos de que Dios no te va a usar, todos los errores que cometiste y esto y lo otro. Y yo dije: no, yo le voy a creer a Dios que Él borró mi pasado, que Él lo tiró a lo profundo de la mar y que nunca más se acordó de todo eso. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y empezamos a creerle a Dios, empezamos a servir en la congregación. Y pasaron 9 años, diga conmigo: 9 años. 9 años. Diga fuerte: 9 años. 9 años. Donde un proceso de aprender en casa, de servir en casa, de ser fiel en casa. Yo quería que las respuestas de Dios, pensé que iba a ser más rápido, pero no, duró 9 años. Que el Señor empezara a cumplir una de esas promesas. Hay otras que todavía no las he visto cumplirse, pero yo sé que ya viene el tiempo. Pero esos 9 años los disfruté tanto.
Me recuerdo que siempre atesoraba esa palabra profética del Señor en mi corazón, y ya llevaba yo 3, 4 años con mis hermanos y no mirábamos ninguna respuesta de nada, pero ahí estábamos siendo persistentes, siendo fieles a Dios, diciendo: Señor, yo sé que un día tú vas a cumplir lo que tienes que hacer con nosotros. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Por qué le digo eso? Ya me quedan 5 minutos. ¿Por qué le digo eso? Porque hay muchos que el Señor los perdona y tal vez están en el proceso o estuvieron en el proceso en el cual yo pasé. Dios los perdonó, les da una oportunidad, llegan a la iglesia, reciben palabra profética, pero no esperan. Se cansan y no aguantan y se van. Y todo el proceso que Dios venía haciendo con ellos, como que el Señor les estaba diciendo: aguanta un poquito más, ya falta un poco más. Hay que ser persistentes, hay que ser fieles a Dios, hay que pasar un proceso. ¿Cuántos dicen amén? Yo me recuerdo que llegaban hombres de Dios a la iglesia y me decían: Josh, prepárate porque vas a estar de nación en nación, predicando, cantando, ministrando al Señor. Me decían otros que van en estadios llenos, adorando al Señor, y yo bajaba de ese lugar y ya quería ver el avión esperándome ahí para irnos. Pasaron 9 años. ¿Usted sabe qué quiere decir 9 años? ¿Usted sabe lo que son 9 años? ¿Sí? 9. Son 9 años. 9 años, donde los primeros no mirábamos nada. A ver, diga conmigo así: nada. Dígale a su hermano: nada. Dígale al que está a la izquierda y derecha: nada. Donde lo único que tenías era tu privilegio y servir a Dios con gozo y alegría. Y salías y no había nada, no había respuesta de nada, de nada, de nada, de nada. No habían naciones, no habían estadios, no había nada. Pero en ese proceso nos enamoramos de Dios. Y si tú te enamoras de Dios, vienen los mejores años te esperan. ¿Cuántos dicen amén aquí? Yo cuento. Algunos se ríen, pero es la realidad. ¿Sabe dónde nos invitaban? A mí en San Marcos las primeras invitaciones eran a los velorios, porque nadie quería ir a cantar ahí. Y me recuerdo que me decían: Josh, se murió la hermana fulana y nadie quiere ir a cantar. Yo voy. ¿Te animas? Sí, yo voy. Y me llevaba el piano, me llevaba algunos músicos y lo ponía ahí en el lugar. Y mientras llegaba toda la gente, yo estaba ahí preparando el piano y ahí con todo mi corazón, mi listita de canciones para mi Señor. Y cuando empezaba la actividad en ese velorio, yo decía: ¿cuántos dan un grito de júbilo al Rey? Y pues más de alguno gritaba. Pero ahí el Señor nos pulió, ahí fueron nuestras invitaciones, a ir a las montañas de San Marcos, a los lugares donde tal vez nadie quería ir. Ahí nos mandaban. Ahí algunos nos usaban así como: esos iban, llévense. Entonces nos íbamos y nos disfrutamos ese tiempo. Fueron 9 años. Le quiero terminar diciendo: yo llegué a pensar que no iba a pasar nada. Póngame atención, termino diciéndole esto. Yo llegué a pensar de que las promesas que Dios tenía para mí solo las iba a disfrutar en la eternidad y nada más, porque no mirábamos nada. Escribíamos canciones y tal vez no mirábamos en ese entonces el fruto, sino habían situaciones difíciles. Me recuerdo cuando escribimos: grande y fuerte es nuestro Dios. Mi hermano y su esposa pierden un bebé. Luego nos pasan un montón de cosas en la iglesia. En vez de crecer, cada vez íbamos menos en la iglesia. En vez de que creciera el equipo de alabanza, cada vez había menos. Yo decía: no, de plano que yo me emocioné y no va a pasar nada. Pero esos 9 años Dios nos enseñó
a ser pacientes, a esperar en Él, porque en las promesas del Señor hay bendición en esperar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Le doy gracias al Señor porque en esos 9 años no vi esa respuesta. Porque tal vez hoy no estuviera aquí, tal vez nuestro corazón se hubiera llenado de mucho orgullo, de tanta soberbia. Tal vez hubiéramos entrado ahí por esa puerta y hubiera dicho, no me toque, por favor. Aquí viene el ungido de Dios. No, somos las servilletas de Dios, los que limpian, somos los servidores del Dios vivo. No hay artistas del cielo, sí. ¿Cuántos dicen amén? Vale la pena esperar, dígale a su hermano, vale la pena esperar. Vale la pena esperarse. ¿Qué es lo que Dios ha hecho? A ver, ¿a cuántos Dios los ha perdonado? Espera tu tiempo. A ver, dígale a su hermano, espera tu tiempo. Espera tu tiempo. Espera tu tiempo. Lo que Dios prometió, Él lo va a cumplir a su tiempo. Nunca nos imaginábamos estar en San José, California, compartiendo con gente tan hermosa. Nunca nos imaginábamos. Venir y levantar una tabla de oración. Nunca nos imaginamos. Recuerdo las primeras veces que venimos a Estados Unidos, pasábamos afuera de los estadios, de las arenas, y algunos pastores nos decían, un día vas a estar cantando ahí. Y 9, 10 años después, grabamos un disco que se llama Proezas. Y más de 9,000 personas estaban ahí gritando, Great and mighty is our God. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dios tiene algo grande para ti. ¿Cuántos lo creen aquí? Que digan amén. Esta es una noche donde Dios va a poner una marca en tu corazón. De esperar en el ponte de pie. Extiende el brazo el que tienes al lado.